Ya, ya chicas, entonces ya puse a grabar la presentación. Vamos a comenzar con lo que es el sistema tegumentario, ¿verdad? Entonces recordemos que ya hemos visto lo que es el tejido epitelial, tejido conectivo, tejido muscular, tejido nervioso, ¿verdad? Hemos visto los cuatro tejidos principales. La semana pasada empezamos a hablar del que es el sistema linfático, ¿no? Viendo justamente los órganos principales del sistema linfático, que son los órganos linfoides, se me olvidó la redundancia. Y ahora vamos a ver al sistema tegumentario, ¿verdad? El sistema tegumentario, ¿qué tejidos implica? Bueno, pues implica tejido conectivo, ¿no? Que lo vamos a encontrar en la capa más profunda, y al tejido epitelial en la capa más superficial. Bien, entonces vamos a ver primero estos cuatro puntos, bien, que son referidos justamente a lo que es el tema del sistema tegumentario. Vamos a ver las características del sistema tegumentario, vamos a ver sus capas, que es la epidermis y la dermis, y finalmente los anexos de este sistema, ¿verdad? Entonces vamos a ver primero sus características. Primero tenemos que recordar que el sistema tegumentario, si les preguntan, ustedes tienen que mencionar, el sistema tegumentario es la piel. La piel es el órgano más grande y hace su papel en el sistema tegumentario. Bien, entonces, lo ponemos aquí, la piel conforma el sistema tegumentario y va a ser el órgano más grande y más pesado, ¿verdad? Va a corresponder aproximadamente a un 16% del peso corporal. Bien, un porcentaje considerable. Bien, va a tener funciones claras, no va a actuar como una barrera. Bien, va a ser nuestra primera barrera de defensa contra el medio externo. Bien, va a actuar como barrera mecánica, como barrera permeable y como una barrera contra la luz ultravioleta. Bien, eso lo vamos a ir desglosando en los siguientes puntos de la presentación. Luego, ¿qué otra función tiene el sistema tegumentario, en este caso más específico, la piel? ¿No? Va a participar en lo que es la homeostasis, ¿verdad? Recordemos, la homeostasis es el equilibrio interno de nuestro organismo. En este caso, ¿cómo lo va a hacer? Regulando lo que es la temperatura corporal y evitando o permitiendo la pérdida de agua. Bien, también el sistema tegumentario, específicamente la piel, va a transmitir lo que es la información sensitiva. Bien, va a intervenir en la excreción, ¿no? A través de las glándulas que podemos encontrar en este tejido, ¿no? En este sistema, y va a tener funciones también endocrinas, ¿verdad? Relacionadas a hormonas y a la producción de citocinas, que es para atraer a los linfocitos a la capa en caso ocurra, no sé, algún tipo de laceración, en caso ocurra algún tipo de herida. Bien, también, ¿qué se encarga el sistema tegumentario? La síntesis de vitamina D, ¿verdad? La síntesis de vitamina D. Y finalmente, veamos que la piel, que es el principal componente del sistema tegumentario, tiene dos capas. Estas dos capas, ¿cómo se mantienen relacionadas? A través de interdigitaciones, ¿verdad? A través de interdigitaciones, y se van a notar dos capas, lo que es la epidermis y lo que es la dermis. Bien, capa superficial epidermis, capa inferior la dermis. La capa de la epidermis está compuesta por tejido epitelial, recuerden, ya lo hemos visto, y la dermis va a ser, si quieren verlo de esta manera, lo que es la membrana basal, ¿no? Y yo les mencioné que la membrana basal corresponde a lo que es tejido conectivo. Entonces, la dermis corresponde a tejido conectivo. Bien, debajo de la dermis vamos a encontrar lo que se conoce como la hipodermis, ¿verdad? La hipodermis. La hipodermis va a ser un lugar donde se va a almacenar lo que es el tejido adiposo, ¿verdad? Adiposo unilocular, recuerden, esto también lo vimos. En este caso, siendo objetivos, la hipodermis no forma parte de lo que es la piel, ¿verdad? La piel solo es epidermis y dermis. Sin embargo, debajo de la piel está la hipodermis, que corresponde también, si ustedes lo quieren ver de esta manera, a lo que ya han visto en anatomía como tejido celular subcutáneo, ¿verdad? Las famosas fascias y todo eso. Bien, entonces, ¿qué otra función tiene lo que es el sistema tegumentario? Tiene función de la respuesta inmune, ¿verdad? Como ya les mencioné, va a ser una primera línea de defensa, justamente gracias a estas funciones endocrinas y a que actúa como una barrera mecánica. Bien, respuestas del sistema inmune puede ser una respuesta lenta, ¿no? Frente a infecciones o tumores, o puede ser una respuesta exagerada en casos de enfermedades autoinmunes. Bien, entonces veamos ahora lo que es la primera capa de la piel.
que la piel, recuerden, es el principal componente del sistema tegumentario. Entonces, la epidermis lo he dividido en estos 3 puntos, ¿bien? Vamos a ver las características del epidermis, vamos a ver las capas que hay dentro del epidermis y vamos a ver las células que se encuentran presentes en la epidermis. Entonces, vamos a ver sus características, ¿verdad? Vamos a recordar que la epidermis está formado, ¿por qué? Por un epitelio plano estratificado, ¿no? Que se encuentra queratinizado, ¿bien? Queratinizado, ¿no? Justamente la queratina es lo que le da su carácter de impermeabilidad. ¿Bien? La epidermis se encuentra en la capa más superficial de la piel, ¿no? Es la capa más superficial del sistema tegumentario. Bien, recordemos otra vez, si está conformado por tejido epitelial, entonces tiene netamente un origen ectodérmico y también tiene origen de las otras capas embrionarias, pero principalmente de lo que es el ectodermo. Bien, va a tener 4 células importantes, 4 poblaciones importantes en esta capa, ¿no? Que van a ser los queratinocitos, las células de Langerhans, las células de Merkel y los que son conocidos como los melanocitos, que se encargan de la pigmentación. Esto lo vamos a ver en un rato, ¿sí? Bien, entonces, otra característica que tenemos que recordar de la capa de tejido epidermis, conocida como epidermis, es que se regenera cada 30 días, cada 28 o 30 días a través de la mitosis que realizan los queratinocitos, ¿verdad? A ver, vamos a cuadrarnos un poco mejor. Entonces recordemos, la epidermis es la capa superficial de la piel, ¿verdad? Esta epidermis está conformada, ¿por qué? Por epitelio plano estratificado, ¿verdad? Células de tejido, del tejido epitelial. Estas células se conocen como queratinocitos. Entonces, los queratinocitos conforman en su mayoría todas las capas de la epidermis, ¿verdad? ¿Y cuántas capas tiene esta epidermis? Pues tiene 4. Bien, tiene el estrato basal o estrato germinativo, tiene el estrato espinoso, tiene el estrato granuloso, ¿no? Un estrato especial que lo vamos a encontrar solamente en la piel gruesa, ¿no? Lo vamos a ver en un rato, y lo que es el estrato córneo, ¿verdad? De lo más profundo a lo más superficial. Bien, entonces todas estas capas están conformadas ¿por qué? Por queratinocitos, ¿no? Por eso es la célula principal de la epidermis y del tejido epitelial. Bien, otra cosita aquí que quería ponerles, en la clase yo me acuerdo que mencionan varias veces lo que son crestas epidérmicas, clavijas epidérmicas, crestas de superficie, y yo no sabía qué era, o sea, lo mencionaban asumiendo que nosotros sabíamos, pero yo no sabía, así que lo he buscado y lo he puesto aquí. Entonces vamos a ver nosotros acá la cresta epidérmica, o también conocida como cresta interpapilar. Bien, esta va a ser el crecimiento profundo de epidermis hacia la dermis. Bien, entonces va a ser la invaginación, no, sí, perdón, la evaginación de la epidermis hacia la profundidad, hacia la dermis. Ahí tengo unas imágenes después que las vamos a ver más claro. Bien, pero por acá se los pongo las definiciones por si ustedes lo quieren buscar después. No, clavija epidérmica va a ser un crecimiento igual hacia la dermis, pero en este caso va a ser un crecimiento, un grosor delgado, ¿no? De un grosor delgado y no tan pronunciado como lo que es la cresta epidérmica. Y finalmente tenemos las crestas de superficie, ¿no? Que va a ser la epidermis cubriendo las crestas dérmicas. Las crestas dérmicas son las proyecciones de la dermis hacia la epidermis, ¿no? Lo contrario a la cresta epidérmica, ¿no? Y esto lo vamos a ver reflejado a través de las huellas dactilares, ¿no? De las famosas huellas dactilares. Bien, entonces continuemos, veamos ahora las capas, ¿no? Les mencioné que tienen 4 capas que se encuentran ocupadas principalmente por lo que son los queratinocitos. Bien, entonces vemos de lo más profundo a lo más superficial. Tenemos aquí el estrato basal o estrato germinativo, ¿correcto? Este estrato lo vamos a encontrar en contacto con la dermis, en contacto con el tejido conectivo. Vean aquí, tenemos aquí al estrato basal, ¿verdad? Miren acá estos queratinocitos, estos queratinocitos. Entonces, veamos sus características principales. No va a ser el estrato más profundo, evidentemente, y va a tener queratinocitos que van a tener formas cuboidales y columnares, ¿bien? Cuboidales y columnares. ¿Por qué se van a caracterizar? Porque están fijados a lo que es la membrana basal. Y recuerden que lo vimos en la primera clase, ¿no? ¿Cómo se fija la membrana basal, las células epiteliales? Pues a través de lo que son uniones celulares, ¿no? Específicamente complejos de unión que se encuentran en la región basal de estas células epiteliales. ¿Cuáles son estos complejos? Son los semidesmosomas y las adhesiones focales, ¿verdad? Espero que se acuerden, si no igual lo pueden revisar en el material que les mandé de la primera clase, y si no igual lo vamos a ver la próxima semana que tenemos un repaso súper violento para que den un buen examen.
Bien, ¿y qué más? Y también se encuentran unidas entre sí, vean estas líneas, ¿no? Estas líneas, bueno, acá las han puesto un poco muy toscas, no es así, ¿no? En verdad se ven juntitas, pero están unidas entre sí a través de desmosomas, ¿verdad? También lo hemos visto. Van a contener queratina, bien, la queratina de tipo 5 y de tipo 14. Y entre estas células que se encuentran en el estrato basal vamos a encontrar dos tipos de células más, que son los melanocitos y las células de Merkel, ¿no? Estas van a estar incrustadas, digámoslo así, entre estas capas, ¿no? Entre las células de estas capas, ¿no? Acá podemos ver lo que es una célula de Merkel. Bien, entonces aquí les doy una visión amplia primero de lo que son las capas de la epidermis, ¿verdad? De estrato basal, bien, la primera parte, estrato espinoso, lo vamos a ver en un rato, el estrato granuloso, el estrato lúcido, acá pónganle un asterisco porque esto se encuentra solo en la piel gruesa, y finalmente lo que es el estrato córneo, ¿no? Lo más superficial, ¿no? Acá está, digamos así, el medio ambiente, pues, ¿no? Y acá está hacia adentro. Bien, entonces veamos ahora el estrato espinoso. Ya vimos el estrato basal, vean esta capa de células, ¿verdad? Que tienen apariencia cuboidal, ¿no? Acá son dos capitas, ¿no? Por eso parecen columnares, cuboidales, etc. Luego tenemos el estrato espinoso, el estrato granuloso, otra vez el estrato lúcido, y se los vuelvo a repetir, está en la piel gruesa nada más. Y finalmente el estrato córneo. Bien, pero veamos ahora propiamente lo que es el estrato espinoso. Bien, en este caso vamos a encontrar queratinocitos, otra vez, pero van a tener formas poliédricas, ¿verdad? Van a tener formas poliédricas y los que estén más cercanos a la capa, al estrato basal, tienen mayor actividad mitótica, ¿bien? Los que están más cercanos a la capa basal tienen mayor actividad mitótica. Es decir, que son los que se duplican constantemente, ellos son los que van a generar las demás capas conforme pasan los días. Bien, estas se conocen como estrato espinoso, ¿por qué? Porque miren, estas células presentan lo que se conoce como proyecciones o extensiones citoplasmáticas, ¿bien? Que le da un aspecto así puntiagudo, pues, ¿no? Por eso se conoce como estrato espinoso. Vean estas puntitas, ¿no? Acá tú podemos ver a microscopio también, miren acá, esas puntas, ¿verdad? Ya, por eso se conoce como estrato espinoso. ¿Qué vamos a encontrar también en el estrato espinoso? Vamos a encontrar lo que son las células de Langerhans. Bien, es una especie de célula presentadora de antígeno, que la vamos a ver después. Bien, en la parte más superficial, ¿no? La que da al estrato granuloso, vamos a encontrar a queratinocitos con evaginaciones y con gránulos de revestimiento, ¿no? O sea, hacia el estrato granuloso vamos a encontrar queratinocitos que tienen como que proyecciones hacia el estrato granuloso. Estas proyecciones se conocen como cuerpos lamelares, ¿bien? Como cuerpos lamelares. Y estos cuerpos lamelares, ¿no? Pues, van a producir o contienen, perdón, lo que son lípidos. Y estos lípidos se van a secretar, ¿bien? Se van a secretar hacia su matriz. Recuerden que yo les mencioné que una característica del tejido epitelial es que tienen escasa matriz extracelular. Bien, esta escasa matriz extracelular está, digámoslo así, llena, ¿no? Llena o ocupada por lo que son lípidos. Bien, estos lípidos, ¿de dónde provienen? Provienen del estrato espinoso, específicamente de los cuerpos lamelares, que se encuentran cerca al estrato granuloso. Bien, entonces, bien, esos lípidos, ¿no? Esos lípidos van a dar la característica, la famosa característica impermeable al agua, ¿verdad? A la piel. Va a presentar, las células que se encuentran en el estrato espinoso van a presentar lo que se conoce como tonofilamentos, ¿no? Estos tonofilamentos, ¿qué son? Son componentes del citoesqueleto de estas células, ¿verdad? Los famosos filamentos. No, sino que en este caso, si están en la piel, se conocen como tonofilamentos. Tiene queratina 1, queratina 10. Bien, estas células, perdón, tienen gránulos. Estos gránulos tienen queratoyalina, ¿no? Que contiene una proteína especial que vamos a encontrar solamente en el tejido epitelial, que es la filagrina y la tricoyalina. Bien, estas proteínas van a recubrir a este citoesqueleto, a estos filamentos que conforman el citoesqueleto de las células que se encuentran en el estrato espinoso, ¿no? De estos queratinocitos con formas poligonales, perdón, con formas poliédricas. Bien, entonces eso en cuanto a estrato espinoso. Entonces, ¿qué tienen que recordar de aquí? Que estas capas, perdón, que el estrato espinoso tiene evaginaciones, ¿verdad? Evaginaciones y que le dan un carácter espinoso y que su capa más cercana al estrato granuloso secreta lo que son
lípidos hacia la matriz que le da carácter de impermeabilidad. Y las células que se encuentran más cercanas al estrato basal son las que tienen actividad mitótica. ¿Qué más tenemos que recordar aquí? Bien, acá hay una cosita, ¿no? Ustedes en su clase creo que les van a mencionar a la capa o estrato de Malpighi. Bien, esta capa o estrato de Malpighi es la suma del estrato basal y de lo que es el estrato espinoso. ¿Ya? Estos dos forman lo que es el estrato de Malpighi y se va a caracterizar por tener la actividad mitótica. ¿Bien? La actividad mitótica. Si en sus preguntas le ponen qué capa de la piel, perdón, qué capa de la epidermis tiene mayor actividad mitótica y les ponen estrato de Malpighi, pues ustedes van a marcar esa. Pero si no les ponen esa, entonces tiene que estar estrato espinoso y van a marcar esa. Bien, y cuando acá hay un dato que creo se los van a dar, ¿no? Yo se los pongo aquí, ¿no? Esta actividad mitótica va a aumentar durante la noche, ¿bien? Y va a estar estimulada por el factor de crecimiento, y inhibida por lo que se conoce como el factor transformante de crecimiento, ¿bien? Ya, entonces eso con respecto al estrato espinoso. Ahora veamos al estrato granuloso, ¿bien? Sigamos subiendo, ¿verdad? Sigamos subiendo. Tenemos aquí la dermis, tejido conectivo, tenemos el estrato basal, tenemos el estrato espinoso y ahora veamos al estrato granuloso. Bien, esta es una capa de células que se encuentran también vivas y van a tener de 3 a 5 capas de queratinocitos, ¿verdad? Miren acá, 1, 2 y 3. Puede variar según su grosor, si es más gruesa, entonces va a tener de 4 a 5. ¿No? En este caso se van a caracterizar, ¿por qué? Porque estas células van a ser más aplanadas y van a tener una vez más granos de queratoyalina. Bien, estos granos van a ser basófilos, es decir, que tienen una afinidad por tintes basófilos. Va a tener de nuevo tonofibrillas, ¿no? Recordemos estos queratinocitos, tienen en su citoesqueleto tonofilamentos y los tonofilamentos están compuestos por tonofibrillas. Bien, estas células que se encuentran en el estrato granuloso también tienen gránulos de revestimiento de membrana, ¿no? Que va a cumplir la misma función que los cuerpos lamelares que les mencioné que se encuentran en el estrato espinoso. Bien, eh, ¿alguien prendió su micro? Bueno, yo continúo. Chicas, alguien tiene una pregunta. Escuché que alguien prendió su micro. No sé, es normal. Pueden preguntarme. ¿No? Ya, ok. Ya, entonces esta capa granulosa va a tener de 10 a 12 nanómetros de grosor, bien, un grosor bien pequeño. Bien, y acá otro datito es que las células superficiales, las que se encuentran ya casi en contacto con el estrato córneo, van a tener uniones estrechas. ¿Recuerdan lo que les mencioné, no? Las uniones estrechas son las uniones que son las que forman como una especie de cinturón en la zona apical de las células, ¿verdad? De las células epiteliales. Bien, entonces estas tienen unión y ¿se acuerdan su función, verdad? Van a evitar que nutrientes alcancen capas superficiales, ¿no? Los nutrientes que vienen de aquí van a evitar, estas uniones van a evitar que pasen hacia el estrato córneo, porque recordemos que esta capa es la que se exfolia, ¿verdad? Entonces son prácticamente células muertas. Entonces, justamente lo que permite que se vuelvan células muertas y que mueran es también en parte gracias a esta barrera que evita que los nutrientes le lleguen. Asimismo, también evita el paso de microorganismos, evita el paso de agua, evita el paso de iones, ¿no? El exceso, obviamente. Acá está. Bien, y ya, cuando estas células entran en apoptosis, es decir, que mueren, queda una capa llena de queratoyalina sin organelos, que justamente es lo que va a conformar el estrato córneo. Bien, entonces las capas del estrato organuloso que mueren se pasan al estrato córneo ya sin núcleo, sin nada más que queratoyalina, ¿verdad? Sin nada más que queratoyalina. No, queratoyalina por si acaso es queratina, ya es lo mismo. Bien, entonces veamos ahora al estrato lúcido. Este estrato lo vamos a encontrar exclusivamente en lo que es la piel gruesa. Bien, en lo que es la piel gruesa. ¿Dónde encontramos piel gruesa? Bueno, lo encontramos en la palma de las manos, y en las plantas de los pies. Esta capa o este estrato se caracteriza por ser una capa de color claro, bien, y de carácter homogéneo. Del mismo modo,
Estas no tienen organelos, tampoco tienen núcleos, sino que tienen una alta densidad de citoesqueleto, ¿no? Con tonofilamentos, tonofibrillas, y también va a tener gránulos acidófilos con esta sustancia, con el leidino. No es muy relevante, no se preocupen, no es muy relevante, ¿no? Simplemente recuerden que el estrato lúcido es una capa de células claras, homogéneas, y que solo tienen, son estructurales, ¿no? Están muertas, ¿no? Esta capa está con células muertas. Bien, y acá hay una proteína especial que se conoce como involucrina. Bien, esta involucrina va a reforzar el aspecto de estas células, ¿verdad? Le va a dar ese aspecto plano y claro. ¿Gracias a qué? A la involucrina. Y también, obviamente, va a permitir en parte la adherencia tanto al estrato córneo como al estrato granuloso. Entonces, ahora sí veamos al estrato córneo, ¿no? Ya la última capa de lo que es la epidermis. Entonces, esta capa va a ser la capa más superficial, va a tener de 15 a 20 capas de células muertas, ¿verdad? De células muertas, y recuerden que las células muertas tienen solamente su citoesqueleto, no tienen organelas, no tienen núcleo, sino solo su citoesqueleto. Y este citoesqueleto está compuesto, ¿por qué? Por tonofilamentos, y los tonofilamentos están compuestos, ¿por qué? Por tonofibrillas. Todo esto recubierto por lo que es la queratina, ¿verdad? Todo esto recubierto por lo que es la queratina. Y ese recubrimiento le va a dar su carácter de fortificación, ¿verdad? Su carácter de protección. Bien, acá vamos a encontrar también formas de polígonos, ¿verdad? Estas capas de células muertas van a ser compuestas por formas de polígono de 14 lados que se van a conocer como escamas o células cuerno, ¿verdad? Como escamas o células cuerno. Bien, acá no se aprecia muy bien porque se encuentran simplemente estiradas, pero supuestamente tienen esta forma, ¿no? Acá sí podemos apreciar lo que son los cuernitos, pues, ¿no? Que son como una especie de cachos. Bien, y todo esto va a formar esto de acá, una cubierta de células compuesta cornificada, así se llama, cubierta de células compuesta cornificada. ¿Y por qué está compuesta esta capa o esta cubierta? Bueno, está compuesta por la recubierta cornificada y la cubierta lipídica, ¿verdad? Esta cubierta lipídica, ¿de dónde proviene? Proviene del estrato espinoso, ¿verdad? Del estrato espinoso, recuerden que les mencioné los cuerpos laminares que secretan lípidos hacia la matriz extracelular. Bueno, pues ahí está la cubierta lipídica y la recubierta cornificada, que son, ¿no? Que son las células formadas que tienen recubrimiento de queratoyalina, de queratina. Forman cubierta de células compuestas cornificadas. Bien, la parte más externa de este estrato se va a descamar, ¿verdad? Vean aquí cómo se descama. Esto se va a descamar conforme el estrato basal, conforme el estrato germinativo basal vaya produciendo, perdón, conforme el estrato que se encuentra entre el estrato espinoso y el estrato basal vaya produciendo células nuevas, ¿verdad? Entonces, estas células nuevas van empujando y van desplazando a las que se encuentran arriba. Finalmente, una vez que cumplen su grosor, ya como son células muertas, simplemente les queda desprenderse, ¿no? Se pierden adhesión y se desprenden. Bien, y acá hay algo importante, ¿no? El índice de descamación es igual a lo que es al índice de renovación celular, ¿bien? En estrato basal y espinoso. ¿Y cuál es el fin? ¿Cuál es el fin? Mantener el grosor de la epidermis, ¿verdad? Entonces yo exfolio y lo que exfolio lo he recuperado internamente, ¿verdad? A través de la actividad mitótica de los queratinocitos que se encuentran en las capas más profundas. A ver, y bueno, entonces ya vimos las 4 capas, ahora veamos las células principales, ¿verdad? Tenemos 4 células principales, los queratinocitos, los melanocitos, lo que son las células de Langerhans y lo que son las células de Merkel. Entonces, veamos a los queratinocitos. Les mencioné que los queratinocitos se encuentran en toda la epidermis, son los principales componentes de esta capa, ¿verdad? Entonces aquí lo ponemos, lo vuelvo a escribir, se distribuyen las capas del epidermis, van a sintetizar queratina evidentemente y van a formar una barrera impermeable, perdón. Y se forman en el estrato basal, el estrato espinoso y van distribuyéndose hacia la superficie, donde finalmente son exfoliados, ¿verdad? Entonces acá tenemos un queratinocito de carácter basal o de carácter espinoso, ¿no? Según su posición.
¿no? En las dos capas, ¿verdad? En las dos capas, estrato espinoso y estrato basal, se genera lo que es la actividad mitótica, o sea, se generan nuevas células, ¿no? La duplicación de células. Y bien acá la célula ya muerta, ¿verdad? En el estrato córneo, ¿no? Que está simplemente recubierta por queratina, por tonofilamentos y tonofibrillas, ¿no? Lo que le da el carácter de protección a la piel. Entonces ahora vemos a los melanocitos. Los melanocitos, ¿se acuerdan? Les mencioné, se encuentran incrustados en la capa basal de la epidermis, ¿no? Estas células me van a representar un 3% del total de todas estas células. Su origen, ¿verdad? Veamos el origen de los melanocitos. Se van a originar de lo que se conocen como melanoblastos. Estos melanoblastos vienen de la cresta neural. Y en la cresta neural es una estructura que se forma durante el desarrollo del embrión, ¿verdad? Eso yo creo que ya lo vieron en lo que es embriología. Bien, pero simplemente se los pongo aquí. De la cresta neural se originan los melanoblastos. Bien, los melanoblastos, una vez que llegan a la epidermis, se convierten en premelanocitos. Y estos premelanocitos permanecen ahí sin hacer nada, a menos que quieran diferenciarse a melanocito, ¿verdad? Si se quieren diferenciar, se pueden diferenciar a melanocito y bueno, cumplen su función. Ya, bien. Entonces, al momento de diferenciarse, ¿no? al momento de querer ser melanocitos, van a formar digitaciones. Esas digitaciones se conocen como dendritas. Vean aquí un melanocito, ¿verdad? Y vean estas proyecciones, ¿verdad? Estas proyecciones son dendritas, se conocen como dendritas. No confundan a las dendritas de la neurona, ¿ok? No, estos son otro tipo de dendritas. Y estas dendritas van a ocupar parte de lo que es la matriz extracelular, que se encuentran cerca de las células, al estrato espinoso, ¿no? Estas dendritas que se encuentran en contacto con el estrato espinoso van a formar lo que se conoce como unión melanoepidérmica. ¿Bien? Unión melanoepidérmica. Bien, entonces, ¿cuál es la función de los melanocitos? Pues corresponde a lo que es la pigmentación de la piel. Bien, a grandes rasgos, si ustedes les preguntan algún día en la calle o tu mamá te pregunta qué aprendiste hoy día, entonces le vas a decir, mamá, los melanocitos generan lo que es el color de la piel. ¿Cómo lo hacen? Bueno, pues vamos a verlo, ¿verdad? Entonces, van a sintetizar lo que es la melanina. La melanina tiene dos tipos, ¿verdad? La eumelanina y lo que es la feomelanina. Esta síntesis de melanina se va a dar en unos organelos específicos de estas células que se conocen como melanosomas. Bien, esta sustancia va a ser sintetizada en estos organelos bajo la influencia de hormonas, ¿no? De esta hormona conocida como hormona pituitaria. Y para que pueda funcionar, ¿no? Para que pueda actuar correctamente, necesita un receptor. Este receptor se conoce como melanocortina 1, de tipo 1. Bien, entonces, se van a activar, una vez que esta hormona entra en contacto con su receptor, se van a activar factores de transcripción asociados a la microftalmia. Y esto va a inducir a la síntesis de melanina, ¿verdad? Hay unas enzimas en estos melanosomas que se conocen como tirosinasa. Sí, tirosinasa, acá es tirosinasa, aquí me equivoqué. Tirosinasa. Bien, estas enzimas son sensibles a lo que son los rayos ultravioletas, ¿verdad? A lo que son los rayos ultravioletas. Por eso, no sé si ustedes han visto en la playa cuando es el famoso bronceado, ¿verdad? Ya, bueno, pues eso ocurre por la exposición de los melanocitos, específicamente estas enzimas, a los rayos UV que van a estimular su acción, ¿no? Produciéndose lo que es la pigmentación, ¿no? Que es justamente el bronceado excesivo. Bien, ¿qué más? También se va a inducir al ciclo celular y a vías que reparan el ADN y también a la formación de antioxidantes. Bien, entonces aquí, ¿qué tienen que recordar, chicas? Que el melanocito se encarga de lo que es la pigmentación de la piel. ¿Cómo lo hace? Sintetizando melanina. Esta melanina, ¿dónde se sintetiza? En lo que se conoce como melanosoma, ¿verdad? Este melanosoma actúa en base a la indicación de la hormona pituitaria. Bien, para que esta hormona actúe necesita receptores, ¿no? Ahí le pongo receptor de melanocortina 1. Asimismo, también posee una enzima que es estimulada por rayos UV, que se conoce como tirosinasa, y que acelera
o exacerba el proceso de formación de síntesis de melanina. Bien, entonces aquí les he escrito el proceso, pues, así que se los voy a leer para que lo puedan tener un poco más claro. Entonces tenemos a los melanosomas, ¿no? Esos melanosomas van a tener melanina, ¿ya? Y una vez que esta melanina está madura dentro de los melanosomas, van a ser transportados a través de las dendritas, ¿se acuerdan? De las proyecciones que tienen estos melanocitos, ¿no? Obviamente, esas proyecciones tienen lo que se conoce como microtúbulos, ¿no? Y se van a caracterizar por tener miosina y miosina tipo uva, bien, así se va a llamar, miosina uva. Bien, esta miosina, a través de estos microtúbulos, va a sacar, digámoslo así, va a llevar al melanosoma hacia el extremo para finalmente sacar lo que es la melanina. Bien, la dirige hacia las células que se encuentran en capas superiores. Bien, estas células de capas superiores, ¿no? Los famosos queratinocitos que se encuentran en capas superiores, van a fagocitar todo el melanosoma que contiene la melanina, y una vez que están dentro de estos queratinocitos van a migrar al núcleo. Van a migrar al núcleo y van a formar una barrera protectora para este queratinocito, ¿verdad? Entonces la melanina protege al núcleo de los queratinocitos, ¿no? Los melanocitos en su melanosoma secretan melanina. Esta melanina dentro del melanosoma migra a través de sus proyecciones hacia el queratinocito. El queratinocito fagocita el melanosoma y el melanosoma se desplaza hacia el núcleo del queratinocito para hacer una función protectora, una especie de barrera, ¿no? Que impide que los rayos UV o que cualquier agente externo, específicamente relacionado a lo que es la radiación, afecte al ADN de estas células. Bien, y te acuerdan que les mencioné que hay dos tipos, ¿verdad? Hay dos tipos de melanina. Bien, la eumelanina o la melanina normal y la feomelanina. La melanina normal puede ser marrón o puede ser negra. La melanina negra es la que se va a producir únicamente conforme aumente nuestra edad. Bien, es la que se produce conforme aumente nuestra edad. Mientras más edad tengamos, más de esta se va a producir. Bien, van a dar un color oscuro a la piel. Está producida por los melanosomas que se encuentran en los melanocitos y va a tener carácter fotoprotector. Ya les mencioné, ¿verdad? Una vez que ya migraron dentro del queratinocito, cubren al núcleo, ¿no? Absorbe rayos UV y protege el ADN de las células epidérmicas. Bien, y la feomelanina va a ser de carácter rojiza amarillenta. Bien, va a ser rojizo amarillenta, va a dar un color rosáceo a la piel, ¿no? ¿Ha visto unas personas que tienen aquí como que su cachete rojito natural, ¿no? Los que tienen cachetes rojitos. Bien, eso se debe a esta síntesis, a la síntesis de la feomelanina. Bien, sin embargo, justamente la feomelanina no ofrece tanta protección como la eumelanina o la melanina normal. Bien, entonces las diferencias en la pigmentación, ¿no? Ya viendo un punto aparte, las diferencias de la pigmentación van a ocurrir por tres cosas: por la síntesis de melanina, por el tamaño del melanosoma y por el índice de transferencias, ¿verdad? Por el índice de transferencias. Si es que pasa mucho o si es que pasa poco melanosoma al queratinocito. Porque obviamente, o sea, a ver, acá pongo patrones de degradación porque el melanosoma que pasa al queratinocito puede ser evidentemente degradado, ¿no? Si tengo un patrón de degradación muy alto en este queratinocito, entonces el melanosoma no va a cumplir correctamente su función, ¿no? Va a necesitar que se produzca más para que colmen a la célula y ya no se coma a estos melanosomas que entran al queratinocito. Bueno, chicos, esos son detalles, no se preocupen, ¿no? Simplemente les trato de explicar. Bien, entonces veamos a las células de Langerhans. Las células de Langerhans, yo me acuerdo que yo les mencioné que es una especie de macrófago, ¿verdad? Bien, en este caso, este macrófago se va a conocer como célula dendrítica y tienen la misma función: fagocitar y presentar antígenos. Fagocitar y presentar antígenos. Bien, esta se va a originar en la médula ósea, ¿no? Una vez que migra a la dermis, pasa a la epidermis y se alojan en el estrato espinoso. Estas células no tienen uniones adhesivas con los queratinocitos, sino que se encuentran simplemente entre ellas. Bien, entre ellas. Va a tener una estructura muy característica, ¿no? Que se conoce como gránulos de Birbeck. Bien, estos gránulos tienen una estructura de raqueta. Acuérdense de esto, forma de raqueta, ¿ya? Gránulos de Birbeck. Y en estos gránulos, ¿qué hace la célula? Bien, va a procesar los antígenos que fagocita. Bien.
Estos gránulos tienen receptores proteicos conocidos de lectina, bien, de lectina. A ver, si yo digo que esta célula es una presentadora de antígenos, entonces cualquier microorganismo que se presente en esta capa de la piel va a entrar en contacto con lo que es la célula dendrítica. Esa célula dendrítica procesa al antígeno, no lo puede fagocitar y lo va a convertir a epítope. El epítope es lo que le va a presentar a las células específicas para que éstas reaccionen correctamente. Bien, eso lo van a ver en inmunología, y acá no es muy importante que lo sepan, claro, pero se los estoy adelantando un poco. Bien, entonces ellos fagocitan, sus gránulos de Bilbeck procesan este antígeno fagocitado y sintetizan lo que se conoce como epítope. Este epítope se lo van a presentar a las células del sistema inmune para que éstas cumplan su respectiva función, ¿ya? Para que cumplan su respectiva función. Bien, aquí se los pongo de nuevo, pues, ¿no? Funcionan como células presentadoras de antígeno, ¿no? Podemos encontrarlas en casos de injertos de piel, ¿verdad? Y en casos de alergias de contacto. Bien, acá hay acuérdense esta proteína, ¿ya? La proteína CD1 o citosina CD1 Langerin, ¿no? Que va a jugar un papel importante contra la lepra. Creo que esto lo van a ver en su seminario, si no me equivoco, contra la lepra. No, no es muy importante. Bien, una vez que estas ya tienen su antígeno fagocitado y sintetizado a epítope, pues migran a los nódulos linfáticos y se lo presentan al linfocito T, ¿no? Y el linfocito T, bueno, genera su reacción correspondiente. Por lo general se va a ver manifestada, ¿no?, esta acción a través de una respuesta de hipersensibilidad de tipo 4 o una respuesta retardada. Entonces ya vimos tres células, veamos la última, que son las células de Merkel. Bien, estas células de Merkel se encuentran en muy poca cantidad, bien, pero van a estar en contacto a áreas vascularizadas, o sea, van a estar cerca a la dermis, ¿no?, al tejido conectivo. Recuerden que el tejido conectivo es el que se encuentra vascularizado y nutre por difusión al tejido epitelial que se encuentra sobre él. Va a tener un origen neural y también un origen epidérmico. Bien, en este caso esta célula sí va a poseer desmosomas y también un citoesqueleto de queratina, ¿verdad? Un citoesqueleto de queratina. Si tiene desmosomas significa que va a poder adherirse a las células epiteliales que se encuentran en el estrato basal. Su citoplasma es pálido y va a tener gránulos densos. Va a tener gránulos densos. Aquí qué es importante. Estos gránulos van a tener productos neurosecretores, o sea, estas células están relacionadas con el sistema nervioso. ¿Por qué? Bien, véanlo aquí, van a recibir terminales nerviosos, ¿bien? Terminales nerviosos aferentes. Recuerden que los terminales nerviosos aferentes son los que transmiten la información del exterior hacia el sistema nervioso central, ¿no?, que es la médula en este caso. Bien, entonces estas uniones que se forman aquí, eso que vemos aquí, se va a conocer como complejo Merkel-neurita. Bien, complejo célula de Merkel-neurita. Este complejo tiene como principal fin recibir estímulos, ¿no?, y mandarlos a las neuronas aferentes. Bien, por eso acá ponen que funcionan como mecanorreceptores, ¿no? Tienen una especie de función mecanorreceptora. Bien, ¿y dónde vamos a encontrar estas células de Merkel? Vamos a encontrarlas concentradas en la punta de los dedos, ¿no?, que son áreas de percepciones sensoriales agudas. Punta de los dedos, punta de los pies. Bien, entonces ya vimos la epidermis, veamos la última parte de lo que es la epidermis. Bien, vamos a tener dos cositas, vamos a tener lo que es la piel gruesa y lo que es la piel delgada. La piel gruesa la encontramos aquí en esta imagen y a la piel delgada la vamos a encontrar en esta imagen de la derecha. Bien, entonces a simple vista, ¿qué podemos diferenciar? Miren, el estrato córneo, la capa de células muertas en la piel gruesa es muchísimo más grande que en la capa de piel delgada. En esta capa, se los adelanto, es la que se encuentra recubriendo la mayoría de nuestro cuerpo. Y esta la vamos a encontrar ¿en dónde? En las manos y en los pies, ¿no? Específicamente en las palmas de las manos y en las palmas de los pies, ¿no? Estas son las que son más propensas a formar callos, ¿verdad? A formar los famosos callos. Bien, entonces veamos aquí sus características de la piel gruesa. Bien, esta va a tener una epidermis más gruesa, ¿verdad?,
que va a tener un tamaño de 400 a 600 micras. Bien, esos datos acuérdenselo bien, porque yo me acuerdo que hubo bastante polémica con una pregunta que hicieron de esto. Pero bueno, aquí se los pongo ya, 400 a 600 micras. ¿Dónde lo encontramos? Ya se los dije, palma de mano, palma de los pies. Bien, tiene un estrato córneo prominente, lo vemos a simple vista, y un estrato granuloso bien desarrollado. Bien desarrollado. Miren, de este puede tener hasta 5 capas, ¿verdad? De 3 a 5 capas. Mientras que el estrato granuloso en la capa de piel delgada es más delgada, ¿no? Más chiquito. Ya, acá esta piel cuenta con lo que se conoce como estrato lúcido, que lo vamos a ver aquí. ¿Ven? Esta línea gruesa, ya, eso es estrato lúcido. Estrato lúcido, que es simplemente una capa de transición entre la capa granulosa y la capa córnea. Bien, esto ya se los mencioné también creo hace un ratito. Bien, otra característica que tiene que recordar de la piel gruesa es que no tiene folículos pilosos, no tiene glándulas sebáceas y tampoco tiene músculos piloerectores. Sin embargo, sí cuenta con glándulas sudoríparas, y en mayor abundancia. Mientras que en la piel delgada va a tener una epidermis de 75 a 150 micras, ¿no? Un estrato córneo mucho más pequeño, menos prominente, no cuenta con estrato lúcido y sí cuenta con estrato granuloso, pero es muy pequeño, ¿bien? A veces es muy probable que no lo encontremos, bien, por eso que lo pongo. Por lo general carece de estrato lúcido y estrato granuloso. Sin embargo, sí va a haber una transición entre lo que es el estrato espinoso y el estrato córneo, bien, que van a ser queratinocitos con características similares a las de estas capas. Bien, estas las encontramos en la mayoría del cuerpo y en este caso esta piel sí tiene folículos pilosos, glándulas sebáceas y músculos piloerectores. Entonces ya vimos lo que es la epidermis, ya vimos sus capas, ya vimos sus células, ahora vamos a ver lo que es la dermis, ¿verdad? Lo que es la dermis y que se encuentra debajo de la piel. Bien, entonces aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Una imagen, acá tenemos lo que es el medio externo, tenemos aquí nuestra epidermis, tenemos a la dermis y a mi hipodermis. Bien, la dermis va a estar dividida en dos capas, la dermis papilar, que es la más superficial, y la dermis reticular. ¿Bien? Se los adelanto de una vez, la dermis se encuentra vascularizada, es decir, que tiene vasos sanguíneos. Bien, entonces, acá definición de la dermis es una capa de tejido conectivo que se encuentra debajo de la epidermis, ¿verdad? Específicamente tejido conectivo irregular denso. ¿No? Perdón, denso irregular, ¿verdad? Así era, denso irregular. Bien, va a presentar alta cantidad de fibras colágenas de tipo 1, también va a presentar fibras elásticas. El origen de la dermis, si es tejido conectivo, entonces tiene origen mesodérmico, ¿verdad? Origen mesodérmico. Y bueno, ya les mencioné, va a tener dos capas, dermis papilar, que es la más superficial, y la dermis reticular, que es la más profunda. Sin embargo, su diferencia o la porción que lo separa no es muy exacta, ¿verdad? No es muy exacta. Bien, se une a la epidermis a través de lo que son emidesmosomas y adhesiones focales y se encuentra interdigitado con lo que es la epidermis, ¿verdad? Con lo que es la epidermis. Bien, y acá tenemos la hipodermis que se encuentra debajo de la dermis. Este hipodermis va a tener tejido adiposo unilocular, ¿verdad? Tejido adiposo unilocular y va a tener tejido conectivo laxo. Bien, entonces miren aquí, acá está lo que les mencionaba de las crestas, ¿verdad? Acá no se puede apreciar muy bien, pero se aprecian las crestas dérmicas que van hacia arriba, con proyección de la dermis hacia la epidermis. Perdón, proyección de la dermis hacia la epidermis. Entonces vean aquí estas crestas, ¿verdad? Estas crestas. Por ejemplo, estas son crestas dérmicas y en este caso, vean este grande acá, que es una invaginación de la epidermis, sería una cresta epidérmica, ¿verdad? Una cresta epidérmica. Bien, entonces, continuemos. Acá está. Dermis papilar y dermis reticular. Dermis papilar más superficial, dermis reticular más profundo. En la dermis papilar vamos a encontrar que es irregular y acá está que va a presentar crestas dérmicas, ¿no? Las crestas dérmicas que van a estar interdigitadas con las crestas epidérmicas, ¿no? En este caso estas están unidas y van a formar lo que se conoce como una unión epidérmica. ¿Cómo se unen? Ya les mencioné, a través de hemidesmosomas y adhesiones focales.
En la dermis papilar vamos a encontrar tejido conectivo delgado, bien, que se va a estar distribuido, ¿no?, en enlaces paralelos, ¿verdad?, de manera laxa, enlaces paralelos. Va a tener fibroblastos, colágeno de tipo 3, fibras elásticas finas, vasos capilares, bien, eso es importante, vasos capilares, ¿no? Por eso es que digo que está irrigado. Bien, tiene corpúsculos de Meissner, perdón, corpúsculos de Meissner, y el corpúsculo de Meissner aquí va a ser un receptor de tacto fino, ¿bien? Es decir, que me va a identificar texturas diferentes, ¿no?, rugoso, liso, etc. ¿Cómo hacemos eso? A través del corpúsculo de Meissner, que se encuentra en ¿dónde? En la dermis. Específicamente, ¿qué dermis? En la dermis papilar, que se encuentra más cerca a la epidermis. Correcto. Bien, tenemos también que vamos a encontrar fibras nerviosas. Bien, fibras nerviosas que no van a estar milenizadas y en este caso van a tener funciones de receptores de dolor, ¿verdad? Receptores de dolor. Estas fibras nerviosas pueden llegar también a la epidermis y también van a cumplir la misma función, receptor de dolor. Bien, entonces ahora tenemos lo que es la dermis reticular. La dermis reticular. Bien, va a ser la porción más grande, es más prominente, y va a tener haces densos de fibras de colágeno tipo 1 y fibras elásticas gruesas, ¿no? En este caso vamos a encontrar al corpúsculo de Pacini y al corpúsculo de Krauss, ¿okay? El de Pacini va a ser un receptor de presión y el de Krauss, recuérdenlo simplemente como un receptor de frío, ¿ya? Como el corpúsculo de Krauss como un receptor de frío. Entonces, miren aquí esta imagen. Bien, tenemos una epidermis, acá tenemos una invaginación de la epidermis y acá tenemos hacia arriba, si se sigue proyectando, una cresta dérmica. Bien, acá se forma lo que se conoce como, se los menciono acá, unión epidérmica. Bien, entonces acá tengo mi dermis reticular, que evidentemente es más grande que la dermis papilar. En este caso, vemos aquí la dermis papilar que se encuentra con capilares, ¿no? Acá se encuentra irrigada, los dos se encuentran irrigadas, ¿no? Pero la dermis papilar tiene capilares. La dermis papilar tiene capilares, ¿no? Ya la última conexión de los vasos sanguíneos, capilares. Mientras que la dermis también se encuentra irrigada, también se van a encontrar vasos capilares, pero en menor cantidad, evidentemente. ¿Qué más? En la dermis papilar, acá recuerden, aquí se los mencioné, corpúsculos de Meissner, ¿no?, para diferenciar texturas. Y en la dermis reticular vamos a encontrar dos corpúsculos importantes, el corpúsculo de Pacini y el corpúsculo de Krauss. Entonces ya vimos, esto es todo con respecto a la dermis, ¿bien? No es mucho. Ah, ya, verdad, acá me faltó esto. Dentro de la dermis, específicamente dentro de la dermis reticular, vamos a encontrar los apéndices de la piel, ¿verdad? Dos tipos de glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos y lo que son las uñas. Bien, entonces acá tenemos una imagen de lo que es la piel y vamos a ver aquí, miren, aquí a simple vista, ¿qué pueden ver? Pueden ver una piel delgada, ¿verdad? Una piel delgada. Tenemos aquí mi epidermis y tengo todo lo que va a hacer mi dermis. Tengo la dermis papilar, la más superficial, y tengo acá la dermis reticular. Y miren, dentro de la dermis reticular, ¿qué encontramos? Encontramos vasos sanguíneos, encontramos nervios, encontramos folículos pilosos, encontramos glándulas sudoríparas. Debemos encontrar glándulas sebáceas. Bien, entonces, veamos. Entonces, les mencioné que hay dos tipos de glándulas sudoríparas, ¿verdad? Una glándula sudorípara ecrina y otra glándula sudorípara apocrina. Bien, entonces vamos a ver primero lo que es la ecrina. Entonces aquí vean. Acá se encuentra mejor. Yo tengo aquí una capa de la piel, un folículo piloso, y vean aquí mi glándula ecrina, ¿no? Mi glándula sudorípara ecrina, que es la que vamos a ver ahorita. Va a tener un total de 3 a 4 millones, ¿bien? De 3 a 4 millones, va a estar compuesta por glándulas tubulares espiraladas simples, ¿bien? Es decir, que tiene una unidad secretora y un conducto único, ¿bien? Y un conducto único. Este conducto puede ser espiralado también, ¿bien? Puede ser espiralado. Bien, esta la vamos a encontrar en casi toda la piel, ¿no? Nosotros sudamos por todos lados, menos por los labios y en algunas partes de los genitales. ¿Cuál es la principal función de estas glándulas sudoríparas ecrinas?
bien, su principal función es controlar la temperatura corporal. ¿Y cómo lo hace? A través de la estimulación de nervios de fibras simpáticas. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿No? El cuerpo se encuentra en con una temperatura muy elevada, entonces, ¿qué hace? Estas glándulas empiezan a botar sudor, y tratar de conservar electrolitos. Bien, entonces nuestro cuerpo se calienta y ¿qué hace? Empezamos a sudar, ¿verdad? Empezamos a sudar a través de las glándulas sudoríparas ecrinas. Bien, entonces ejerce sudor y el sudor contiene urea y ácido láctico. Urea y ácido láctico, ¿no? También busca conservar electrolitos, sin embargo, no es muy eficiente respecto a esto, ¿verdad? Porque recordemos que el sudor también botamos electrolitos, ¿no? Recuerden, chicas, si es que hacen ejercicio, sudar no significa que están quemando grasa ni que están bajando de peso, simplemente te estás deshidratando, ya, te estás deshidratando. Ya, bien. Entonces, estas glándulas tienen dos unidades, una unidad secretora y una unidad conductora, ¿no? En la unidad secretora se produce la sustancia y en la unidad conductora simplemente es conducir esta sustancia hasta el exterior, hacia la superficie, ¿no? A través del poro. Y entonces vamos a continuar viendo. Entonces tenemos aquí mi unidad secretora y mi unidad conductora. Vienen, acá tengo mi glándula endocrina, vean aquí la forma de la porción secretora y vean su tubo que tiene forma espiralada, ¿verdad? Una forma espiralada y que desemboca finalmente en la superficie de la piel, ¿no? De diámetro tiene 0,4 micras, ¿no? Se va a encontrar en la dermis, específicamente en la dermis reticular, y va a estar compuesta por tres tipos de células: células oscuras, células claras y células mioepiteliales, ¿ya? Las células oscuras van a tapizar la glándula, van a tapizar la glándula, ¿no? Van a tapizar por dentro. Y va a tener gránulos secretores ricos en lo que se conoce como mucinógeno, ¿no? Que produce un poco de moco. Luego, ¿qué más va a tener? Va a tener células claras que se van a encontrar debajo de las células oscuras y van a ser características por tener mitocondrias y glucógeno. Bien, y estas son las que secretan la sustancia electrolítica y también el agua, las células claras. Y finalmente tenemos lo que son las células mioepiteliales, ¿verdad? Las células mioepiteliales que tienen capacidad de contraerse. Bien, estas descansan debajo de estas células, ¿no? Entonces tenemos estas tapizando, tenemos estas que producen la sustancia en sí y tenemos estas que se encuentran debajo de estas dos, ¿no? ¿Y qué van a hacer? Van a, digámoslo así, comprimir para que la sustancia pueda enviarse a través del ducto. Bien, para que la sustancia pueda enviarse a través del ducto. Estas células se van a poder identificar con la tinción de hematoxilina eosina, ¿verdad? Bien, entonces veamos ahora su unidad conductora. Bien, va a ser estrecha, evidentemente va a ser una porción muy estrecha y va a estar tapizada por células epiteliales cúbicas estratificadas, ¿verdad? Puede ser cúbico puede ser estratificado, también puede ser simple. Va a tener queratina, bien, en algunos casos, y tiene una malla terminal prominente, bien, tiene una malla terminal prominente que simplemente tiene la capacidad de retener el líquido, o sea, de mantener el líquido ahí, ¿no? Y permitir que éste llegue a su punto. Bien, las células más profundas, o sea, las que se encuentran más cerca a la unión secretora, va a tener alta cantidad de mitocondrias y un núcleo prominente. Bien, el recorrido que realiza la sustancia, bien, va de la unidad secretora hasta la clavija interpapilar de la epidermis, ¿verdad? Recuerden que la clavija es una invaginación delgada de la epidermis, ¿no? Muy pequeña. Bien, hasta aquí es hasta donde recorre lo que es la unión conductora, ¿verdad? Y de ahí se vuelve espiral y sale hacia la superficie. Forma acá está espiral estrecha y se abre como poro sudoríparo en la superficie. Bien, entonces aquí tenemos más imágenes. Vemos aquí una glándula sudorípara. Bien, aquí más glándulas sudoríparas. Miren acá, ya, a ver, acá no sé si lo logran ver, pero miren la célula epitelial cómo se encuentra ya como rodeando a las células claras y a las células oscuras, ¿verdad?
a las células claras y las células oscuras. ¿Por qué? Porque estas son las que le van a dar el impulso necesario a la sustancia que secretan las células claras para que salgan a través de la porción conductora. Entonces ahora veamos las glándulas sudoríparas apocrinas. Ya vimos las ecrinas, ahora veamos las apocrinas. A ver, entonces, ¿qué diferencia hay? ¿No? Pues, yo les puedo hablar de ecrinas y apocrinas, pero ¿qué diferencia hay? La ecrina se desemboca directamente a la superficie, hacia afuera, y la apocrina desemboca en folículos pilosos, ¿ya? En folículos pilosos. Entonces miren, acá hay una imagen. Miren, este ducto, imagínense que es de una glándula sudorípara ecrina y desemboca hacia la piel, hacia la superficie, y acá vean una glándula sudorípara apocrina que desemboca ¿en dónde? A un folículo piloso, ¿verdad? Bien, son glándulas especializadas, las vamos a encontrar específicamente en axilas, en las areolas del pezón, en regiones perianales y también en el canal auditivo externo. ¿Bien? Va a tener una inervación simpática y estas empiezan a actuar en situaciones de estrés, ¿verdad? En situaciones de estrés. Reciben influencia hormonal y sus unidades secretoras están en dermis e hipodermis, son espiraladas. Bien, esos son detalles. Allá tienen las mismas estructuras que las células que las células sudoríparas ecrinas, ¿ya? Miren, se encuentran envueltas también por células mioepiteliales que van a facilitar de nuevo su expulsión, la expulsión de su sustancia hacia, en este caso, el folículo piloso. Bien, la sustancia que producen estas glándulas es viscosa y no tiene olor. Bien, el olor feo ocurre por las bacterias que se encuentran en donde desembocan, ¿verdad? La mezcla de estas bacterias que se encuentran muertas o células muertas que se encuentran ahí, mezcladas con esta sustancia, crean lo que es el olor feo. Bien, en este caso, ustedes recordarán las glándulas apocrinas tienen como característica que parte de su citoplasma se vuelve parte de la sustancia. Bien, en este caso, estas glándulas, a pesar de llamarse apocrinas, no sucede eso, ¿ya? No sucede eso. Por eso casi lo opuesto. El citoplasma de estas células no se vuelve parte de la secreción, como generalmente sucede en células apocrinas normales. Bien, entonces ahora veamos las glándulas sebáceas. Bien, estas glándulas son glándulas holocrinas acinares, ¿no? Acinares por la forma de acino, acinares valvulares, y holocrinas por el mecanismo de sustancia que produce. Miren aquí, ¿no? Parte de la célula se desprende, ¿no? Y su contenido es secretado. Bien, por eso se conoce como holocrinas. Liberan su contenido en un conducto único y corto y va hacia el cuello del folículo piloso, ¿no? Entonces, una vez más, estas glándulas sebáceas están en contacto o desembocan en el folículo piloso. Las vamos a encontrar incrustadas en la dermis, no van a estar presentes ni en las plantas de los pies ni en las palmas de las manos, ¿no? ¿Dónde van a estar concentradas estas glándulas? En el cuero cabelludo, también en la cara, en la frente. ¿Qué van a liberar? Bueno, liberan al sebo. ¿El sebo qué es? Es un compuesto de material aceitoso y células epiteliales degenerativas, ¿ya? Y acá les he puesto de nuevo, ¿no? Haciendo hincapié. El sebo va a mantener una barrera, ¿no? Una barrera ante fluidos acuosos y va a brindar un factor protector frente a estrés oxidativo, ¿verdad? O estrés oxidativo referido a cuando hay mucha síntesis de radicales libres en nuestro cuerpo, ¿verdad? En radicales libres en nuestro cuerpo. Mantiene una barrera frente a microorganismos y mantiene también flexibilidad y brillo del cabello. Entonces, ¿qué hacen las glándulas sebáceas? Perdón, chicas, me duele un poco la garganta. ¿Qué hacen las glándulas sebáceas? Dan flexibilidad y brillo al cabello, ¿no? Conforme va aumentando su secreción, es que el cabello se torna más brillante, ¿no? O sea, cuando no te bañas, se ve el cabello, por eso se ve más brillante, ¿verdad? Se ve más brillante. Entonces ya vimos las tres glándulas que se encuentran en la dermis. Ahora vamos a ver al pelo, ¿no? Al pelo. Miren aquí, ¿qué tenemos? Tenemos aquí la dermis, tenemos aquí epidermis, dermis, y acá tenemos incrustada en la dermis, tenemos a lo que es un
a los folículos pilosos. Miren esta glándula sebácea, cómo desemboca en el folículo piloso, ¿no? Acá tenemos un músculo piloerector. Bien, acá el head shaft es la salida, o sea, el pelo que ya se encuentra como que saliendo hacia la superficie, ya, saliendo hacia la superficie. Entonces, el pelo que es una característica de los mamíferos. Bien, recordemos que nosotros somos mamíferos, tiene una estructura filiforme y tiene función reguladora térmica, función de camuflaje, y también funciona como un órgano sensorial, ¿verdad? Como un órgano sensorial. Como en situaciones de peligro hay algunos mamíferos que al sentir peligro sus, sus, sus pelitos se paran, ¿verdad? La famosa piel de gallina. Bien, pues eso lo hace a los cabellos, a los pelos, perdón, un órgano sensorial. Bien, cuando se encuentra en una etapa prenatal se conoce como lanugo. Bien, como lanugo. Es fino y va a recubrir a todo el feto. Bien, una vez que ya nace, tenemos que este lanugo ya no va a ser lanugo, sino se va a conocer como pelo velloso. No es el que vamos a tener toda la vida. Si ustedes agarran una lupa y ven su carita, van a tener pelitos muy pequeños ya. Eso es el pelo velloso. Bien, ese es el pelo velloso. Y los más grandes son los pelos terminales. Bien, los pelos terminales los vamos a encontrar en las pestañas, en las cejas y respectivamente el cabello y los vellitos que podemos encontrar en nuestras extremidades, en el pecho, etc. Bien, en la cabeza, en nuestra cabeza, bueno, estos son datitos, ¿ya? Son datitos. En la cabeza tenemos alrededor de 150.000 cabellos y crecen aproximadamente 2 milímetros por día. Bien, en su crecimiento vamos a encontrar tres fases, una fase anagénica, una fase catagénica y una fase telógena. Bien, aproximadamente perdemos de 50 a 100 cabellos por día, a menos que tengas una condición que exacerbe esta cantidad, ¿verdad? Lo normal es perder esto, pero personas que tienen, por ejemplo, no sé, alopecia pueden perder mayor cantidad de pelo por día. Bien, entonces veamos aquí los componentes de lo que es, de lo que es el pelo. El pelo. Miren, aquí tenemos un folículo piloso y en el folículo piloso, ¿qué podemos identificar? Podemos identificar lo que es la raíz pilosa o raíz del cabello. Podemos identificar lo que es netamente el cabello. Y miren aquí lo que encontramos, se conoce como músculo erector, ¿verdad? El músculo erector. ¿Qué tipo de músculo es este? Bueno, es un músculo liso. Es un músculo liso. Cuidado y en su examen les puedan mezclar músculo liso con folículo piloso. De repente, no sé si hacen preguntas difíciles, pero no creo, así que bueno. Y entonces el músculo piloerector, bien, se une en un ángulo oblicuo a la vaina dérmica que rodea el folículo piloso. Se extiende por debajo de la glándula sebácea, bien, o sea, sobre estas, usualmente, ¿no? Por acá hay glándulas sebáceas que también desembocan en el folículo piloso. ¿Bien? Y este músculo pilorector, donde se inserta en la capa papilar de la dermis, ¿verdad? En la capa papilar. Entonces, tenemos aquí nuestra capa papilar de la dermis y abajo se encuentra la dermis reticular, donde se inserta este músculo pilorector en la dermis papilar, ¿no? La contracción del músculo liso eleva el pelo y se produce la famosa piel de gallina, ¿verdad? La famosa piel de gallina. Entonces, si un día les preguntan cómo pasa esto, mira, se me puso la piel de gallina, tú le vas a decir, ah, es porque tu músculo pilorector se ha contraído. Tu músculo pilorector se ha contraído, por eso tienes piel de gallina. Bien, entonces veamos ahora lo que es el folículo piloso. Bien, es toda la estructura en sí. Bien, es una invaginación de la epidermis hasta la dermis. Tiene al tallo piloso, que va a ser el centro. Todo esto va a ser el centro, que es el tallo piloso, el centro de este folículo. Y va a tener una médula interna y también va a tener una corteza. Miren aquí que tenemos su corteza. Su corteza y va a tener diferentes capas, ¿ya? Va a tener diferentes capas. Bien. El folículo piloso tiene su parte más profunda, ¿en dónde? En lo que se conoce como la raíz, que va a ser la raíz del cabello. Bien, y la vamos a ver acá. La raíz pilosa. Va a ser la región terminal y que va a tener una expansión, ¿verdad? Miren aquí cómo es que va todo recto y finalmente se hace como una bolita. Bien, la bolita es la raíz y va a ser la expansión del folículo piloso. Esto sí ya va a ocurrir dentro de la dermis, específicamente dermis reticular. Bien, cuenta con una especie de malla de carácter capilar. Vean aquí, bien, vean aquí, y
a través de esto es que va a nutrir a la estructura del folículo piloso, ¿verdad? Tenemos su matriz, tenemos su médula, tenemos su corteza. Bien, en la raíz pilosa, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que se va a separar de la papila dérmica, ¿no? De la dermis papilar, a través de una membrana basal, ¿bien? Una membrana basal. Y, a ver acá, cuenta con queratinocitos para regeneración del tallo piloso, y sus células van a comprender la matriz, ya, bien. De aquí, ¿qué es importante? Esto de acá, membrana vítrea. Membrana vítrea. Entonces, miren aquí, tenemos el tejido conectivo, ¿no? Que va a ser la dermis, y va a tener una capa de tejido conectivo que se conoce como vaina, ¿ya? Se conoce como vaina dérmica, que va a ser esa estructura que encontramos aquí en celeste. Bien, esta estructura que está aquí en celeste está en contacto con lo que se conoce como membrana vítrea, ¿bien? Que es esta de aquí, es esta capa moradita que se encuentra debajo de la vaina dérmica. ¿Qué hace esta membrana vítrea? Va a separar la vaina radicular externa de la dermis, ¿ya? De la dermis. Bien, entonces acá tenemos a la vaina dérmica, perdón, la vaina radicular externa y la vaina radicular interna. Bien, estas simplemente son capas, ¿ya? Estas simplemente son capas del folículo piloso. La última capa del folículo piloso se conoce como vaina radicular externa. ¿Bien? Y esta vaina radicular externa está separada del tejido conectivo a través de la membrana vítrea, ¿ya? De la membrana vítrea. Entonces, la vaina reticular externa es la capa más superficial de lo que es el folículo piloso y se separa de la dermis a través de la membrana vítrea. ¿Ya? Eso con respecto a lo que es el folículo piloso, ¿no? A lo que es el pelo. No hay mucho aquí, no hay mucha ciencia en lo que es el pelo. Ah, bueno, y también recuerden esto que de la piloerección, ¿verdad? El músculo es tipo liso y se contrae y genera la piel de gallina, ¿no? Esto de acá, es considerado eso es lo que le da la función de órgano sensitivo a este folículo, ¿bien? Bien, y ahora veamos lo que son las uñas. Bien, las uñas, ¿dónde las vamos a encontrar? En las falanges distales de los dedos y de los pies. Bien, ¿qué son? Son placas queratinizadas duras. Reposan sobre lo que se conoce como lechos unguiales. Lechos unguiales. Esos lechos unguiales están compuestos por epidermis. Por epidermis y dermis. Bien, en su mayoría epidermis. Esta epidermis son netamente células que se encuentran solo con queratina, y debajo vamos a encontrar a la dermis que tiene vasos sanguíneos. Por eso cuando nosotros nos arrancamos una uña es que vamos a poder ver sangre, ¿verdad? Vamos a ver bastante sangre. Justamente porque va a haber dermis subyacente. Bien, y esta uña va a tener dos regiones, una región proximal, bien, una región proximal, que es esta de aquí, y una región distal. Bien, la región proximal, esta de aquí, la que está más cerca del dedo, la que está más cerca hacia nosotros, ¿no? Hacia nosotros, va a tener una recubierta de repliegue epidérmico. Bien, este repliegue epidérmico se conoce como cutícula. Bien, como cutícula. Bien, y va a descansar sobre lo que se conoce como lúnula. ¿Qué es la lúnula? Es la parte blanca de las uñas. Miren aquí, ¿ven? La parte blanquita de las uñas. Sus uñas van a poder ver. Y la parte distal descansa en lo que se conoce como hiponiquio. Bien, el hiponiquio, a ver, por acá lo vamos a encontrar. Acá está, hiponiquio. Bien, el hiponiquio es lo que mantiene, es como una especie de sello, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han cortado mucho las uñas con el corta uñas y les ha dolido, ya es porque en ese caso ustedes cortaron este pedazo, cortaron hiponiquio. Entonces se separó y eso les genera obviamente dolor. Y bien, estas uñas van a crecer como resultado de la mitosis de las células de la matriz unguial. Esta es la matriz unguial. La matriz unguial porque está compuesta por células epidérmicas y también por células de la dermis.
bien, por tejido conectivo y por células, tejido epitelial. Bien, entonces eso con respecto a las uñas. En verdad, no recuerdo que hayan hecho preguntas de uñas, ya no es muy importante. En todo caso, si quieren acá recordar algo, recuerden al hiponiquio y a la cutícula, que es un repliegue de epidermis. ¿Ya? Cutícula es un repliegue de epidermis que se encuentra sobre la parte blanca de las uñas, y el hiponiquio es una especie de sello entre la uña y la piel, ¿no? Entre la uña y la piel. Chicos, entonces con eso ya estaríamos concluyendo lo que es el sistema tegumentario, ¿bien? Y en sus clases le van a poner esto de acá, conceptos clínicos relacionados al sistema tegumentario, y les van a poner dos apartados, macroscopía y microscopía, ¿ya? En macroscopía, ¿qué es importante que recuerden? Bien, estos son términos, ¿ya? Pero ustedes tienen que recordar el concepto de mácula, ¿ya? Acá van a considerar mácula como una lesión circunscrita que va a tener un diámetro menor a 5 milímetros, ¿ya? Menor a 5 milímetros. Por lo general es plana y puede ser decolorada, ¿bien? Puede ser decolorada, puede tener una coloración excesiva o también se puede presentar de color rojito, ¿ya? Entonces ustedes aquí recuerden lo que es la mácula. Y luego esto también ampolla, bien, ampolla, término común utilizado para denominar, que se acuerdan de la clase de tejido epitelial, ¿verdad? ¿Qué es una ampolla? Hay dos tipos, ¿se acuerdan? Pemphigo foliáceo y pemfigoide foliáceo, ¿se acuerdan? Ya, entonces eso tiene que ver con la ampolla, así que esto tienen que recordarlo. Es un término común. Para el pemfigo foliáceo y para el pemfigoide foliáceo, no, perdón, pemfigoide ampolloso y pemfigo foláceo, ¿no? Así era, pemfigoide ampolloso y pemfigo foláceo. Ya, esos son términos comunes, esos son términos específicos, pero generalmente a los dos se les agrupa como ampollas, como ampollas. También pústula, ¿no? Es una lesión que se llena de pus, la famosa pústula. Escoriación, eso sí es importante, escoriación, lesión traumática, ¿no? Que se caracteriza por la rotura de la epidermis, ¿no? La rotura de la epidermis. Y acá esto, onicólisis. No sé si alguna vez ustedes han golpeado fuerte la uña y si les ha desprendido, se les ha salido. Bien, esto ocurre, eso se conoce como onicólisis, que es la pérdida de la uña. Y va a ocurrir por la separación de la placa unguial del lecho unguial. La placa unguial es la uña propiamente dicha, ¿ya? Y también van a tener conceptos de microscopía. De aquí que es importante que recuerden, en verdad, de verdad que nada, de verdad que nada, si soy sincero, no es muy relevante, pero se lo van a poner en su clase. Ahora, en su examen no creo que venga ninguno de esos términos, ¿ya? Pero yo se los estoy poniendo aquí para que ustedes lo tengan ahí y lo puedan repasar si lo creen conveniente, ¿ya? Y bien. Y bueno, luego van a ver lo que son desórdenes de pigmentación. Bien, de aquí que es importante recordar a lo que es la psoriasis. Bien, es una enfermedad de carácter inflamatorio, es decir, por la actividad excesiva de células del sistema inmunitario, ¿verdad? Recuerden que los queratinocitos producen citocinas, estas citocinas atraen a estas células del sistema inmunitario, ¿no? Entonces, desde ahí ya van viendo que la psoriasis tiene que ver algo con los queratinocitos. Es una enfermedad inflamatoria mediada por complejos inmunes que ocurren en individuos predispuestos genéticamente, ¿no? Estos individuos genéticamente están predispuestos a producir una cantidad excesiva de estas citocinas, de estos atraidores de células inmunes. Bien, van a liberar citocinas exacerbadamente y estas van a ser las precursoras de el inicio y la perpetuación de la inflamación que se manifiesta clínicamente a través de estas manchas, ¿verdad? De estas manchas características de la que es la psoriasis. Bien, se van a desarrollar lo que son placas inflamatorias y principalmente, como ya les mencioné, va a afectar a los queratinocitos, ¿verdad? Va a afectar a los queratinocitos. ¿Se acuerdan que les mencioné que la epidermis se exfolia aproximadamente de 28 a 30 días? Bien, eso en este caso con la psoriasis no va a pasar, sino que en la psoriasis las células se van a exfoliar muy rápido. Bien, se van a exfoliar muy rápido. Bien, entonces,
¿Qué se exfolia? Los queratinocitos, ¿verdad? Entonces, las células principales afectadas en lo que es la psoriasis van a ser los queratinocitos. Los queratinocitos producen citocinas. Estas citocinas llaman a las células del sistema inmune. El sistema inmune empieza a combatir pensando que está generando, está cumpliendo su función, ¿verdad? Está cumpliendo su función y empieza a destruir estas células, empieza a matarlas y entonces las células se van descamando más rápido, ¿no? Ellas cumplen un proceso normal, pero estas células del sistema inmune aceleran ese proceso, ¿no? Piensan que están atacando algo y las matan. Y esas se exfolian más rápido. Bien. Y para que se exfolien, recuerden que tiene que haber también una producción de células en el estrato basal. Bien, eso también lo hacen los queratinocitos. Por eso las células principalmente afectadas son los queratinocitos. Bien, luego tenemos otras como el vitiligo, ¿no? Las famosas manchas blancas en la piel. ¿Esto por qué va a ocurrir? Va a ocurrir por pérdida de los melanocitos. Por pérdida de los melanocitos, ¿no? Esta condición es desfigurante en pieles oscuras, ¿verdad? Porque evidentemente es mucho más notorio y tiene consecuencias psicológicas, ¿verdad? Tiene consecuencias psicológicas. ¿Y por qué ocurre? Bueno, pues puede ser factores degenerativos, puede ser genéticos, también puede ocurrir por estrés. Luego tenemos lo que son las pecas, ¿no? Van a ser máculas. Máculas, recuerden que le dije que tienen que recordar las máculas su tamaño, ¿verdad? Que no exceda los 5 milímetros. ¿No? En este caso va a haber una alta pigmentación por función específica de los melanocitos, ¿no? Es común en personas de tez clara, ¿no? Generalmente en personas cabello rubio, cabello pelirrojo. ¿Dónde van a encontrarse más? En la cara, en dorso de las manos. Bien, y acá está. Esto es lo importante para recordar de las pecas, es por la variante del gen receptor de melanocortina tipo 1, ¿verdad? El gen receptor de melanocortina tipo 1. ¿Se acuerdan que les mencioné que la melanina se produce en función a una glándula, ¿verdad? La glándula pituitaria, ¿verdad? Y esta para que actúe tiene que tener un receptor, y este receptor se conoce como melanocortina. Entonces, para que haya una hiperpigmentación significa que puede existir alguna alteración en este receptor o que puede haber muchos de estos receptores, ¿bien? De todas maneras, eso tiene que ver con un efecto o con una variante de este gen, ¿no? Del gen que codifica este receptor. Este receptor, ¿dónde se encuentra? Se encuentra en los melanocitos, por si acaso. Bien, tenemos el melasma, que va a ser una hiperpigmentación, ¿no? Es común, bien, es común en personas adultas, ¿no? Especialmente en lo que son las mujeres, y puede ocurrir por exposición al sol o simplemente porque tiene sus melanocitos que funcionan activamente, ¿no? Activamente. Y estos melanocitos, recuerden, van a actuar activamente también si se encuentran estimulados por rayos ultravioletas, ¿verdad? Acuérdense. Entonces, la exposición al sol es uno de los principales desencadenantes de lo que son los melasmas. Por eso lo vamos a encontrar en lugares que se encuentran supuestamente, que se encuentran expuestos al sol, por lo general, ¿no? En la cara, en la frente, en las manos. Bien. Luego tenemos al léntigo, que también es similar al melasma, solo que estos van a ser como puntitos, ¿bien? Como puntitos chiquitos. Eso en general, sí, netamente de adultos y tanto para hombres como para mujeres. ¿Bien? En niños también se puede presentar, pero no es muy común. No tiene bordes irregulares y presenta colores marrones, color canela, ¿no? Y suelen ser chiquitos, ¿no? Se caracterizan por ser chiquitos. Bien, y bien, acá tenemos los nebus melanocíticos. Bien, no sé si ustedes habrán visto o conocen a alguien que tiene esos lunares grandazos, ¿verdad? Unos lunares grandazos que tienen pelitos. Y esos son nebus melanocíticos. Son proliferaciones benignas de un melanocito. Bien, los famosos lunares. Son lunares grandes. Así de simple, son lunares grandes. Estos melanocitos especiales se conocen como célula nebu. Bien, célula nebu. Y lo vamos a encontrar tanto en dermis como en la epidermis. Bien, en este caso estos melanocitos no van a tener procesos dendríticos, ya que van a ser tan grandes que simplemente sus melanosomas ya no van a migrar, sino que se van a quedar ahí y se van a acentuar. Ya, se van a acentuar. No tiene procesos dendríticos. Y puede ser congénito o adquirido, ¿no? Por lo general es congénito, ¿no? Uno nace así, ¿no? Y generalmente no es necesario extirparlos, uno puede vivir una vida tranquila con sus lunares. Y tenemos finalmente lo que es el melanoma. Esto sí es un lunar, una proliferación maligna, ¿verdad? Una proliferación maligna. ¿Por qué ocurre? Por exposición alta a los rayos ultravioletas,
¿verdad? Es tan alta la exposición que los melanocitos ya no pueden recubrir correctamente el ADN de las células epiteliales, ¿no? De los queratinocitos, y entonces, ¿qué sucede? Sucede que se altera el ADN. Y una vez que se altera el ADN, pues estas células o bien mueren, que sería lo ideal, o pueden volverse cancerígenas, ¿no? Células tumorales empiezan a proliferar y generan lo que puede ser el cáncer al pulmón. No, también puede ocurrir esto por cáncer al pulmón, ¿qué hablo? Perdón, cáncer a la piel, chicas, cáncer a la piel, un lapsus. Y bien, y luego también tenemos también que puede ocurrir por proliferación de células nebu, ¿verdad? Estas de aquí, por esos melanocitos especiales, ¿no? Estas pueden proliferar y también pueden acentuarse. Si es que proliferan en mucha cantidad, pueden producirse los melanomas. Bien, chicas, eso ha sido todo